Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás el día de hoy? Gracias por escucharnos en un episodio más de Resulta que tengo voz. Hoy estamos súper contentas. Sí. Estamos muy felices de grabar un episodio. Primero, bueno, por muchas cosas. Muchas razones, como siempre, muchas razones. Una de ellas es que bienvenidos y bienvenidas a la tercera temporada de Resulta que tengo voz. La verdad es que nos complace demasiado, nos emociona un montón, pero además estamos grabando con súper invitadas. Entonces, por favor, Brenda. Sí, es que no podíamos empezar la tercera temporada con más colaboraciones, lo prometimos desde la segunda temporada. Además son temas que, pues conforme vamos avanzando también en nuestras vidas, pues también nos interesan otros temas, ¿no? Y para el tema del día de hoy vamos a hablar sobre el impacto de la voz y aquí está Ale para acompañarnos. Muchas gracias, Ale, por estar aquí. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, mi nombre es Alejandra Zavala Piquet. Me dedico a la voz cantada. Un tiempo estuve trabajando también con la voz hablada en locución. Y pues muchísimas gracias por esta gran oportunidad. No, muchas gracias a ti, Ale, por aceptar. La verdad es que aquí la mente inquieta del podcast es Brenda y siempre tiene como en mente justo como a quién invitar y a quién traer. Y o sea, como el hablar de la voz es un tema como que mueve mucho en muchos sentidos, porque primero, hace algún tiempo Brenda me decía, es que mira, existe un día, te digo que no recuerdo si es nacional o internacional, creo que internacional de la voz. Sí. Y justo el nombre que tiene nuestro podcast, como el Resulta que tengo voz, muy inicialmente pensado en una voz que puedes expresar, que puedes decir lo que tienes dentro, lo que tienes en la mente, lo que tienes en los sentimientos, y también para que seas escuchado, pero ya como una vez que ha pasado lo que vas viviendo y lo que ha vivido Brenda y todo lo que implica la voz, ¿no? Entonces es como de donde nace la inquietud de, primero, que tiene mucho que ver con el nombre de nuestro podcast, y luego porque pues es un tema súper importante así como en la vida, ¿no? Sí, y déjenme contarles cómo es que llegamos a este punto. Yo he tenido recientemente muchas ganas de aprender a cantar, como más, en una forma más formal, ¿no? O sea, porque obviamente está el típico de en la regadera o cuando estoy a solas, pero ahora quería hacerlo de una manera más formal. Entonces, inicié el año y yo dije, bueno, desde el año pasado nos conocimos, ¿verdad, Ale? Pero sobre todo porque yo dije, este año va a ser mi año de hacer algo artístico. Yo tenía mucho interés por hacer algo artístico, porque siento que me he enfocado mucho en la parte intelectual y en el trabajo, obviamente, pero me hacía falta algo artístico, ¿no? Porque te sobraba tiempo. Aparte. Sí, dije, pues tengo una hora extra que voy a hacer. Semana. O sea, solo estoy trabajando 55 horas a la semana. A la semana, no sé, necesito algo más. No, y aparte, Ale, te tocó verme estos meses súper cansada, que llegaba apenas a clase y que me sentía así, o sea, trataba de estar presente, ¿no? Pero a lo que iba con esto es que para mí fue un descubrimiento totalmente y sigue siendo un descubrimiento, porque por más que nosotros ya estábamos haciendo este podcast y justamente nos enfocábamos en que cada quien tiene su voz y que necesitábamos expresarla, el tomar estas clases de canto contigo me ha enseñado un montón sobre cómo puede impactar de una forma, apenas me estoy como acostumbrando a la parte de hablarlo y ahora cantarlo es otra cosa completamente diferente. Entonces, en alguna clase me estabas explicando algo sobre cómo hacer, como siempre con mis hábitos, cómo hacer, y la forma en la que te expresabas sobre la voz, yo dije, no, es que tenemos que hablar de esto en un podcast. Sí. Y sí, es verdad que yo siempre con Lupita estoy de que, mira, ahora está este tema, podemos tratarlo de esta forma, tengo invitada, vamos a hacerlo. Porque sí, pues es algo que me movió un montón, como ya de forma personal, y que dije, no, es que esto no se puede quedar nada más aquí en la clase entre nosotras, o lo que yo pueda compartir con mi gente cercana, necesitamos hablar de esto. Y cómo, la verdad, digo, creo que la perspectiva de cada quien es como súper diferente, y cómo lo que ahorita va a ser súper importante es cómo hacerlo consciente o cómo la importancia puntual del tema de la voz, porque, por ejemplo, ahorita que dice Brenda, bueno, yo intencionalmente quiero trabajar esta parte artística y quizá, hablándolo desde mi experiencia, quizá, por ejemplo, yo
te comentaba hace ratito, ¿verdad? Estuve mucho tiempo en mi infancia y en mi adolescencia en un grupo de la iglesia y cantaba y tal. Y la verdad es que no lo hacía consciente como tal, pero en el momento en que abandoné como esa parte de mi vida, como que sentía yo que sí era ya diferente el cómo comunicar, el cómo hasta escucharme, el cómo proyectar algo hacia otras personas. Entonces es algo sumamente importante y que a lo mejor no le damos la importancia en el día a día, porque es algo que tenemos, o sea, porque es algo que pues aprendimos a hablar desde los 2 años, no sé, y entonces lo tenemos como una herramienta. Pero entonces yo también me pongo a pensar de pronto, para quienes no tienen esa herramienta, y que seguramente ahorita iremos platicando que obvio existen otras herramientas más de comunicación, pero el cómo tener, valorar y cuidarlo, y qué es lo que lo puede dañar, ¿no? Entonces, pues este es tu espacio, Ale. Muchísimas gracias. Pues sí, efectivamente, desde ese día que tocamos ese tema, también he estado pensando mucho en el asunto, ¿no? De la voz. Y bueno, pues vamos a comenzar por, pienso yo, el principio, ¿no? Que es que todos tenemos una voz, pero es algo que también nos convierte en individuos, porque cada voz es única e irrepetible. Entonces, si empezamos por ahí, pues es como, a lo mejor como las huellas digitales, como el iris del ojo, y la voz también se puede llegar a convertir como en una especie de firma o de sello personal individual, totalmente irrepetible. Quizás a lo mejor nos parece la voz a la de algún familiar por cuestiones genéticas, ¿no? O se parece a la de una persona que ni siquiera tiene que ver con nuestra familia, puede ser casualidad, ¿no? Aún así, tenemos pues una particularidad en la voz. Entonces ya, si empezamos por ahí, pues ya de forma individual, pues nos da para comunicarnos de una manera muy, muy particular. Sí, pero claro. También, reúne también otros aspectos, ¿no? Que es algo más colectivo, como la cuestión social, cultural, pues la necesidad de comunicarse, ¿no? De todos los seres humanos, ¿no? Que también hay como patrones muy, muy colectivos, aparte de la parte individual, ¿no? Sí, cómo se convierte en parte de tu personalidad, o sea, igual y como cuando se puede, no sé, pensé que me había contestado tu hermana. Sí. Lupita y yo hacemos mucho eso en la familia, que si le llaman a ella, yo contesto como para ver si reconocen quién es quién, ¿no? Y sí, pues sí, es que inevitablemente, aunque imitemos con nuestra voz muchas veces, pues sí tiene cierto, no sé, tonalidad o no sé cómo llamarlo, que sí, pues nos identifica a lo mejor hasta en un primer momento. E incluso en el tema emocional, ¿no? Que pues, saben que ese es más mi rubro. Puedes notar cuando alguien tiene cierto sentimiento, incluso esto que dicen, ¿no? Se me cortó la voz. Pues es el nudo esto, de la ¿no? garganta, ¿no? El nudo de la garganta. Ajá, como un montón de cosas donde podemos ver que también hay emociones, y aunque en nuestra cara tratemos de controlar cómo podemos expresar esa emoción, a través de la voz muchas veces no nos es posible. Y se nota. Exactamente, porque por ejemplo, pues en primer lugar, para emitir la voz están involucradas muchas partes del cuerpo, ¿no? En primer lugar, pues la respiración, ¿no? Porque finalmente la voz, que es sonido, se forma de aire, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuántas veces pues no hemos contestado un WhatsApp llorando diciendo que estamos felices y nadie se da cuenta? Pero si es una llamada, como tú bien dices, se escucha la respiración entrecortada, se escucha a lo mejor pues incluso el tono de voz, ¿no? Que a lo mejor cuando yo estoy contenta, mi voz se escucha más aguda, ¿no? Pero de repente, si me siento muy triste, a lo mejor bajo mi tono de voz y se nota, ¿no? Entonces, sobre todo para quien nos conoce, ¿no? Sí. Y cómo también la parte cultural que dices, exacto, es el tema de, claro que de pronto podrá parecerse mi voz, o las palabras, a veces es como más las palabras o las frases, pues de cómo culturalmente pues convivimos con alguien más, ¿no? Y nos expresamos, y ahora, pues no sé, cada etapa o cada generación que tienen hasta ciertas frases o palabras que se identifican, y no sé, que puedas como a veces escuchar a alguien y decir, esta es una persona joven. Claro. O esta es una persona más grande, o esta es una persona más, o es un niño, una niña. Entonces, la verdad es que sí tiene mucha implicación, y el cómo, a veces aunque el mensaje pueda ser diferente, justo lo que decías, puedes escribir
algo y nadie se va a dar cuenta si estás llorando. Exacto, porque no te escuchan. Pero puedes decir que estás feliz y con tu voz se note lo diferente. Entonces, a veces no es tanto el mensaje, sino la voz puede transmitir por sí sola el mensaje que realmente es, ¿no? Así es. Sí, eso puede distinguirlo a cada quien de forma particular. Cada quien tiene su propia manera, ¿no?, de expresar. Sin embargo, como bien lo dices, hay una pues colectividad, ¿no?, que caracteriza la voz, ¿no? Que, por ejemplo, conozco gente que dice que te explica algo, que te está diciendo algo, pero tiene un tono de voz como de que está enojado y empieza a hablar fuerte y de repente incluso como que se desespera y empieza así como a arrebatar palabras, ¿no? Y de repente le dices, oye, pero no te enojes, o sea, explícamelo de otra forma. No, es que así hablo yo. Y resulta que hay gente que así habla, pero por la colectividad que tenemos, la información colectiva, la información social, es que si me está hablando ya con cierto volumen y con cierto tono de voz, golpeado, es que está enojado. Y a lo mejor no es así. Entonces, ahí choca un poco la parte individual de cada quien con la parte social. Sí, como hasta en un mismo país, ¿no? O sea, por ejemplo, vienes de Ciudad de México, ¿no? O cosas así. Que, sí. Y que la verdad sí cambia un montón de, no sé, en el norte, a lo mejor quienes hablan más golpeado y tal. Y eso yo creo que está muy relacionado a los sentimientos, o sea, porque obviamente el tono y tal, pero también tiene que ver mucho como, ay, yo sentí que me hablaste feo, o sea, o en pareja, el diálogo en pareja, el diálogo en familia, ¿no? Que a lo mejor sí son personas que ya más nos conocen más, que sí es muy seguro que si sé o sospecho que esté enojado, seguramente lo va a hacer porque es alguien que conozco. Exacto. Diferente a cuando no los conocemos, ¿no? A lo mejor a alguien pues que yo puedo pensar que está enojado, pero realmente... Y resulta que no. Sí, yo me he topado con mucha gente así que de repente pienso que está enojado y no, resulta que así habla, ¿no? Por ejemplo. Así es. Y entonces decías que pues dentro de las partes del cuerpo que conforman la voz, una era la respiración, que ahí estamos hablando pues de un montón de partes, ¿no? O sea, desde la vía aérea como de nariz y boca, pues la laringe y la faringe, las vocales obviamente, y todo lo que involucra el entrar y salir. Claro, todo el sistema respiratorio. Porque para empezar pues tenemos los pulmones que llenamos de aire precisamente para hablar, o en este caso, bueno, también en el caso del canto, quizás la cantidad, bueno, no quizás, realmente la cantidad de aire, yo creo que tú, Lupita, que cantas, lo sabes, no es la misma la cantidad de aire que vas respirando para hablar como la cantidad que utilizas para cantar, ¿no? Y aparte de eso, de lo que es los pulmones, por ejemplo, pues está el uso del diafragma, que realmente, pues yo creo que no estamos conscientes o mucha gente no lo conoce, porque para empezar, pues es un músculo que no sentimos, ¿no? Pero curiosamente lo utilizamos en determinadas acciones, como estornudar, toser, cuando nos da hipo, ¿no? Y cosas así. Pero ya si concientizamos la manera de incluso de utilizarlo para hablar, nos damos cuenta de que nuestra capacidad de hablar, se puede decir, cambia, ¿no? Y puede mejorar también. Yo creo que mucha gente no lo hace consciente. No lo tenemos presente. Porque es muy, pues como más bien es involuntario, ¿no? O sea, funciona. Como fisiológico. Fisiológico, y ahí está, y funciona, y estornudamos y funciona, y hasta para... Y lo usamos, pero no nos damos cuenta. ¿Sabes? Ahorita que estás hablando sobre como todas las funciones que tiene, yo soy ginecóloga y entonces atiendo trabajos de parto. Claro. Y la verdad es que luego te das cuenta que hay mujeres que obviamente depende de la preparación que tenga cada una de su proceso y de su embarazo, pero muchas veces, quizá cuando no hay tanta preparación para el nacimiento, incluso la respiración se dificulta. O sea, como... Así es. A veces hay que guiar en respirar y tú dices, oye, respirar, o sea, pues es algo que se supone que haces todo el tiempo, ¿no? Pero muchas veces cuando es una función así tan específica que tienes que respirar y tomar aire así y que ese músculo lo utilices para guiar cierta fuerza, ahí no resulta tan espontáneo, ¿no? Es muchas veces trabajarlo. Y es que algo que trabajan mucho y que a mí me ha como cada vez llamado más la atención, que me gustaría aprender a hacer, por ejemplo, la meditación. Sí. Que siento que fortalecen muchísimo, obviamente, todos los músculos de la respiración, y con eso fortalecer la voz. Y de hecho, algunas de las
mujeres que acompañan a otras mujeres en el trabajo de parto, llámese dulas, además de apoyarles con la respiración, les ayudan como a tratar de vocalizar, o sea, no como que vas a decir esta palabra en el parto, pero vocaliza, o sea, sácalo con tu respiración y di algo, o grita, o así, porque al final es mucha fuerza, o sea, son músculos que ejercitan, o que si los trabajas, involucran mucha fuerza. Sí, lo que pasa es que también la respiración se va entorpeciendo con el tiempo, con el crecimiento. Tú que eres ginecóloga, has visto, por ejemplo, cómo respira un bebé, que es la respiración más perfecta. ¿Por qué? Porque un bebé está llenando toda su capacidad pulmonar y no la limita, por ejemplo, a lo que hacemos, que incluso metemos el abdomen y llenamos la parte superior. Y por ejemplo, ahora en el canto, pues nos damos cuenta de que hay que llenar desde abajo hacia arriba para poder completar, se puede decir. Y esto también te va ayudando pues al día a día, ¿no? También a la respiración cotidiana, ¿no? Por llamarla de una manera, ¿no? Pero creo que en todas las cosas implica impacta estos estereotipos de belleza y la violencia estética, porque la verdad es que yo sí recuerdo que en mi familia, o sea, de niña, 8 o 9 años, era como, no, mete la mano. Exacto. O sea, eso conscientemente está haciendo que dificultes tu respiración, que limites. Exacto. Entonces, y eso al final es parte de un estereotipo de... pues por cierta forma de tu cuerpo y tal. Que lo más importante es eso que respirar. Ajá, o sea, pues sí se convierte en ¿cómo resáltala? Priorizamos la función, la visualización o cómo se va a ver tu cuerpo estéticamente a cómo funcionalmente respiramos? Que sí, los niños seguramente tienen esa respiración como más fisiológica, pues porque no están condicionados, hasta que en cierto momento lo vamos condicionando, ¿no? Sí, y también, esa es una, ¿no? Y otra que lo va condicionando también es el estrés, porque ya cuando estás estresada, y tú que eres psicóloga lo sabes, ya no respiras igual. Sí. Entonces se va como entrecortando, como limitando. Y bueno, también, por ejemplo, no voy a lo mejor a señalar, pero sí de alguna manera el hecho de practicar a veces alguna actividad como es el ballet, también es muy, como tú dices, de estético. Y la respiración también cambia un poco, ¿no? No digo que esté mal, ¿no? Pero, por ejemplo, otra actividad como la natación sí la puede favorecer. Sí, entonces, es mucho más. Es como encontrar, bueno, ¿en qué momento vas a respirar diferente si vas a bailar? Y ya como olvidarte de esa respiración y poner en práctica la respiración adecuada, ¿no? Sí, y en la parte emocional yo pensaba ahora en este tema de la ansiedad, que se da muchísimo. Y que parte de las recomendaciones que se hace para poder tolerarlo en lo que se puede adentrar en el origen es sobre todo la meditación o ejercicios de respiración, porque sí está muy comprobado que eso ayuda a que puedas bajar los niveles de ansiedad, el estrés. Ya hasta los relojes traen como cualquier otra, o te indican, ¿no? Tienes que respirar, necesitas unos minutos. Y también hay muchos estudios que nos permiten saber que la meditación nos ayuda a nivel cerebral. Entonces, ya cada vez se está haciendo más, a lo mejor, el tema de la respiración, pues algo como mucho más consciente y una herramienta que también se necesita para la parte emocional. Y bueno, creo que ahora, como les decía, con las clases de canto, yo he sido la primera en decir, wow, yo decía, pues nada más hay que llegar a ese tono y ya, ¿no? Y no, pues la respiración es como de lo más importante. Es la base, sí, de hecho, ahorita estamos muy, muy enfocadas en la respiración, pero es porque es la base de la voz, del canto, ¿no? O incluso la voz hablada, ¿no? Por ahí tuve una alumna, me pareció primero como riesgoso, pero después me pareció muy interesante. Ella llegó con una disfonía. Vamos a aclarar lo que es una disfonía. Una disfonía es como una pérdida parcial de la voz. La afonía es justamente la ausencia total de la voz, ¿no? Ella llegó con una leve disfonía porque le gusta mucho cantar, pero ella tuvo por ahí problemas de salud que le ocasionaron este daño. Y confieso que al principio sentí una gran responsabilidad porque dije, bueno, ¿hasta qué punto puedo trabajar sin dañarla? Y lo que estuvimos trabajando más que el canto fue justamente la voz hablada
estuvimos practicando ejercicios de respiración y sí vocalizamos un poquito también para que ella fuera identificando algo que no hemos tocado, ¿no? El tema de la resonancia de la voz, que muchas veces quedamos disfónicos porque estamos resonando la voz a este nivel, por ejemplo, ¿no? Ahorita lo estoy haciendo a propósito, pero después te das cuenta de que puedes colocar tu voz incluso para hablar en una zona mucho más cómoda. Entonces, para eso le sirvieron las clases, realmente para darse cuenta de toda la resonancia que tiene, por ejemplo, en la cara para hablar y no desgastarse. Y la verdad es que le sirvió muchísimo. Ahorita ella está tomándose un descanso en las clases por cuestiones de trabajo, pero sí le sirvió para hablar, ¿no? En este caso. Oye, Ale, ahorita justo que dijiste esto de como lo que afectó a tu paciente o lo que dañó a tu paciente, ¿qué tantas actividades o vicios o actividades repetitivas podemos llegar a hacer y que afectan pues directa o indirectamente a la voz, justo a todo el mecanismo para que se lleve a cabo la voz? Bueno, yo siempre he sido, más bien he ido un poco en contra del cuidado excesivo. Conozco muchísima gente que se cuida en exceso y eso pues también pues baja defensas, ¿no? Pero sí hay como cuidados, se puede decir que básicos, ¿no? Que es, por ejemplo, siempre hablar al tono de voz que uno se siente capaz de hacerlo sin cansarse, ¿no? Igual, ir pues descubriendo los resonadores que tenemos para hablar, trabajar mucho con la respiración. Y, por ejemplo, estábamos por ahí comentando el caso de los docentes, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con ellos? Pues que yo creo que llega un momento en que se olvidan incluso de utilizar el diafragma para hablar, pues porque están correteando niños, están llamando la atención. Y no se diga los maestros de educación física, que además ellos hablan en lugares, en espacios abiertos, y pues eso hace que el desgaste sea mayor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Pues ahí tratar de ir identificando cuáles son mis resonadores, cuál es mi volumen de voz, porque también esa es otra característica que tiene cada voz, ¿no? Así como tenemos estatura, complexión, la voz también tiene cierta potencia y no todos tenemos la misma potencia, ¿no? Entonces también estar consciente de ello y aceptarlo, ¿no? Hay voces que incluso les dicen, bájale poquito, ¿no? Porque se escucha muy fuerte, ¿no? Pero es su voz natural. Entonces siempre como encontrar ese volumen que no te desgaste, esa colocación, la respiración y obviamente pues sí evitar excesos, ¿no? Obviamente, bueno, evitar, si se puede al 100% el cigarro, mejor, ¿no? En el caso del alcohol, sí también no consumirlo en exceso. Dormir lo más que se pueda, no se trata de dormir 12 horas, no. Pero yo sé que, no sé, yo no conozco a alguien que ahorita que duerma 8 horas diarias. Creo que se ha complicado un poco. Es un privilegio. Parte. Pero incluso hay gente que con 4 horas ya descansó, ¿no? Sí. Yo creo que es dormir las horas que te restablezcan. Ajá, porque la voz también lo resiente. O sea, nosotros despertamos y nos damos cuenta de que pues nuestras cuerdas amanecen inflamadas, tenemos la voz más grave. Grave es pues más hacia abajo, ¿no? Lo que llamamos ronco. Sí, que coloquialmente llamamos ronco, exactamente, ¿no? Entonces, pues sí, dormir lo suficiente se puede decir. Fíjate, eso no sabía. Yo todos los días amanezco ronca. Pero sí tiene mucho que ver con... pues es que hay una inflamación natural, se puede decir, ¿no? Pues las cuerdas también se adormecen, descansan. Y imagínate para quienes roncan, también trabajan durante la noche. Sí, están ahí usando su voz. Están vocalizando. Están vocalizando. Sí, bueno, y es una cuestión creo que de apnea o disnea, no sé, de la respiración, ¿no? De apnea, sí. Justo que es algo de la respiración. Son alteraciones en la respiración. Sí, cómo caemos en el tema de la respiración, que es tan importante, ¿verdad? Con la voz. Sí, la verdad es que sí al final... Sí. Yo creo que nunca lo habías hecho tan consciente, porque pareciera que en tu mente es como si son cosas separadas, o sea, como si es la voz, porque sale por la boca, y como la nariz que respira, y como los pulmones, o sea, como si fueran cosas separadas, y pues no, son un todo. Nietzsche no había pensado que la cara tuviera una manera de hacer o influir algo en la voz. Pues sí, porque finalmente si buscas tus resonadores están en la cara, los senos paranasales, exactamente.
Sí, sí, sí. Así es. Desde el paladar, desde ahí empieza ya lo que es tu cavidad bucal, pues ahí empieza la resonancia, ¿no? Y pues si practicas, por ejemplo, el canto en los graves, pues es un poco también repartida hacia el pecho, ¿no? Yo siempre he pensado que quienes tienen como quienes tenemos uno de nuestros 5 sentidos como disminuido o atrofiado, desarrollamos más otro sentido. Entonces yo, por ejemplo, yo utilizo lentes, ¿no? Y siempre he pensado que tengo que me escucho mejor. Entonces, no sé si eso tenga que ver, pero por ejemplo, muchas veces luego Brenda es como de, hablo, y yo hablo bien, supuestamente, pero para mucha gente... Se queda entre dientes. Hablo bajito. Entonces, o sea, ¿cómo eso puede influir entre que probablemente el volumen de voz esté bien, pero quizá no estoy abriendo suficientemente la boca y muchas veces, ¿no? Entonces, esto que decía Brenda, bueno, ella con sus clases de canto y yo conforme ha pasado el tiempo en esto de grabar los episodios, hasta el escucharnos después de tiempo, es raro escucharte, o sea, porque... No te oyes igual. Cuando tú hablas no sientes que te escuches así, ¿no? Bueno, uno es raro escuchar tu voz, pero luego vas notando como, ahí no se me entendió, ¿no? Entonces, como justo esto que dices, como sí la respiración, pero también las cuerdas, pero también la boca, pero también... Entonces, siento que además de las clases de finanzas, de nutrición en las escuelas, debería haber algo, o sea, como fijo, porque era como una clase optativa, ¿no? En muchas escuelas, cuando en mi escuela era como una optativa. ¿De canto? De canto. O de oratoria. Pero de oratoria más bien, ¿no? O sea, como de oratoria en como el reconocer y todo eso. Pero a veces hasta como en el día a día, ¿no? O sea, cómo te expresas para que los demás puedan entender tu mensaje. Comunicación asertiva. Comunicación asertiva, exacto, ¿no? Entonces, claro, la voz es súper importante, pero es parte fundamental de ese ciclo de comunicación. Y que después, a lo mejor cuando estás en primaria, secundaria, prepa, pues te comunicas con los que están al lado, pero después conforme vas creciendo hay necesidad de comunicarte. A veces, justo como decías tú, conferencias, clases, cosas para que tienes que comunicar con más de 2 personas, ¿no? Y el cómo estés seguro o segura de tu voz te da la seguridad también de seguir transmitiendo el mensaje, ¿no? Porque a lo mejor puedes decir, es que yo, no sé, no tengo el volumen suficiente para hablar y entonces no te la crees y entonces ya tu mensaje va diferente, ¿no? Sí, bueno, han ocurrido muchos fenómenos, ¿no? Con la tecnología. Uno, que casi toda nuestra comunicación se ha vuelto textual. Me refiero a mensajes de texto, WhatsApp, todo lo que es redes sociales, ¿no? Entonces eso como que sí ha disminuido. Otra es que, sobre todo la gente joven, ha buscado maneras de comunicarse en los lugares más inadecuados, ¿no? Como es, por ejemplo, si yo voy a un bar para escuchar a un grupo, me quedo a escucharlo, ¿no? Porque me gusta la música, me gusta escuchar rock y lo que tú quieras. Pero se van a platicar ahí y yo lo he experimentado cuando me toca ir. No puedo platicar. No puedo platicar porque es un lugar en donde no me escucho, siento que no me escuchan y acabo como coloquialmente decimos desgañitada, ¿no? Muy desgastada. Y también esa es otra parte del cuidado, ¿no? Bueno, sí, está bien, yo no digo que no haya antros, ¿no? Donde se escuche música, pero realmente ir a platicar, pues mejor te vas a un parque, a un café. Esa es mi recomendación, ¿no? También para los jóvenes y no tan jóvenes, ¿no? Sí, además es la primer señal, al menos para mí fue la primera señal que dije, no, ya estoy creciendo. Cuando estoy en un bar y digo, no, es que yo quería platicar, vámonos a un cafecito o algo así. Sí, es que es algo y hasta físicamente terminas, bueno, sí, después de una fiesta, no sé si han notado que os duelen los oídos, la garganta, y eso ya si le sumas la cruda o lo que sea. Entonces, pues es un desgaste al cuerpo en general, de poder hacer este tipo de actividades, ¿no? Sí, sobre todo, bueno, esto que mencionas de los oídos, ¿no? Que a lo mejor no te duelen, pero se escucha un zumbido o tu capacidad auditiva disminuyó en cantidad porque se te taparon o se te inflamaron, no sé qué ocurre, pero yo creo que al día siguiente lo que menos quieres es escuchar ruido y no tanto a lo mejor por cruda, ¿no? Como dices tú, a lo mejor es simplemente porque quieres descansar de los oídos. Pero sí, a mí me ha pasado lo mismo que cuando me toca coincidir en lugares así, prefiero mejor
no sé, escuchar la música y también un rato, porque no sé, les encanta escucharla muy, muy fuerte y también eso es algo que sí desgasta el oído, pero también desgasta la voz. Entonces también es una manera pues como de, pues ojo ahí, ¿no? Con el volumen que escuchamos y que nos obliga a levantar de nuestra voz. Y ahora cada vez más, justo lo que estabas ahorita comentando, que claro, la evolución y pues la evolución tecnológica y tal, casi todos o todos los adolescentes o casi todos tenemos un momento en el que nos estamos trasladando o tal y utilizamos audífonos y también como el cuidar, o no sé, cuando se ejercitan o cuando independientemente se usan, como cuidar justo el volumen, que ahora hasta los teléfonos o los mismos aparatos ya te dicen, hey, es un volumen muy alto. Sí, te advierte, pero le das a aceptar. Sí, aceptar y le sigue otros subiendo. dos. Sí. Sí, la verdad es que afortunadamente estas tecnologías pueden como decírtelo, pero yo creo que no lo hacemos consciente porque es algo que está y que no ha fallado. Pero hay por ejemplo, que te pasa que un día de estos, de fiesta o que quedas afónica, yo creo que es cuando valoras realmente, o sea, que quedas con esa voz lastimada o que no puedes hablar o una faringitis así muy, muy ruda que te queda lastimada la voz. Es como cuando se valora el no tenerla, ¿no? O una infección en los oídos que también pues puede llegar a disminuir la capacidad auditiva, como hasta que se ve lesionada una parte de nuestra fisiología de la voz, pues lo notamos, ¿no? Entonces, ¿cuál dirías, Ale, que son como los beneficios más o más claros de la voz, pero en la parte del canto? En la parte, uno de los ejercicios que se puede hacer, que es el canto, que es una de las cosas que nos platicas tú, ahorita te dedicas más, ¿no? Sí, bueno, yo trabajo mucho con ejercicios de vocalización, pero también con ejercicios de respiración, justamente los ejercicios en donde tratamos como incluso me pongo las manos aquí, de respirar y tratar de llenar lo más que se pueda, pues, tu capacidad pulmonar. Hago algunos ejercicios como el soplar como si trajéramos un popote, cerrando los orificios, haciendo un orificio muy, muy pequeño con los labios, para ir sintiendo, sobre todo, cuánto puede durar mi aire y también cómo puedo ir ejerciendo lo que es el apoyo diafragmático. Nadie de nosotros sentimos el diafragma como tal, pero con ejercicios lo podemos ir como concientizando, ¿no? Que es respirar y soplar. Y también de manera intermitente se siente el movimiento. Entonces ya vamos como sintiendo esa pues función que tiene el diafragma. O con ejercicios, los mismos ejercicios de vocalización o de crear sonidos aleatorios, se puede decir, que es y sentir cómo mi diafragma, mis paredes abdominales, que son pues músculos también, se van también moviendo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, la hora que platicaban sobre como lo que han tenido ustedes en las clases, ¿hay cambios como que tú veas, no sé, digo, dice padre? Que sí estoy avanzando. Ajá. Pregúntale, Lupita, que sí estoy avanzando en mis clases de canto. Pero yo te voy a decir que me dijo ayer que sí, que soy muy buena. Dice que ya me lancé. Muy buena alumna. No, bueno, es que desde mi experiencia sí ha habido un cambio porque, como tú decías hace rato, aunque ha sido un beneficio, por ejemplo, ahora lo del podcast y podernos escuchar, incluso atrevernos a hablar para empezar, ¿no? Y después de ahí escucharnos. Y luego ir a las clases donde yo dije, pues es que esta no soy yo. O sea, no cuadra lo que yo escucho de mi voz hablada con mi voz cantada, para empezar. Y descubrí también en mí como necesito trabajar mucho en el tema de la seguridad, porque aunque yo me siento como muy segura para estar en estos temas o para dar talleres o para dar clases o cualquier otra situación así, en términos de canto y Ale no me va a dejar mentir, soy de las que cierra los ojos y canta. Porque incluso escucharme, y solo estamos Ale y yo, ¿no? Y hemos generado también una confianza que se necesita para poder tomar las clases. Pero incluso así, me cuesta mucho trabajo porque estoy todavía descubriendo que así se escucha mi voz, ¿no? Y que se escucha muy diferente en ciertas canciones o con ciertos tonos, o incluso lo que decía hace rato, si estoy muy cansada, he notado que
que si voy más relajada, pues se me da más fácil y no lo pienso tanto. Y si ya es lo último que hago en el día, después de trabajar, no sé, unas 10, 14 horas, pues ya no me va a dar, ¿no? Entonces, también cuidar mucho eso. Y he notado también que Ale, pues, porque de repente le he mandado mensajes, es que la verdad me siento muy mal, estoy muy cansada, me duele la cabeza, algo. Y también veo que entiendes, Ale, que pues eso es importante, ¿no? Que si no estoy bien en otras áreas, exacto, no voy a poder estar ahí al 100, aunque me presentes y voy a estar de malas o simplemente sin energía, pues no se va a poder dar. Pero sí soy muy buen estudiante. En resumen, una probadita. Queremos una probadita. No, acabo de decir que cierro los ojos y quieres que lo... Aquí en cadena nacional. No, pero también entonces, ¿quieres decir tú o quieres preguntarle a Ale sobre los beneficios emocionales que puede tener también? Si quieres, compartimos, Ale. Yo creo que compartimos porque la parte emocional la conoces tú muy bien. No me refiero al caso particular, sino en general. Sí. Tú conoces el tema de las emociones. Sí. Pues yo he trabajado con el tema de la voz y sin embargo, bueno, pues también la voz transmite emociones hablando y obviamente pues cantando, ¿no? Si estamos declamando una poesía, si estamos pues ejerciendo la oratoria, por ejemplo, también se transmiten emociones, ¿no? Sí, en la parte física, yo en preparación a este episodio estaba leyendo que pues hay el tema de la respiración de la que ya hablamos, pero también el tema de la postura, porque no es lo mismo la forma en la que te sientas o la forma en la que te paras. Incluso para cantar pues necesitas pues hacer toda la respiración, apoyarte, ver a lo mejor la letra, todo esto y también implica la postura. Y en parte emocional, pues como decía, la seguridad da mucho impacto en esa parte, la expresión de emociones, sí. No es lo mismo escuchar la misma canción de diferentes artistas por la voz, pero también por la interpretación, que también es algo que pues estoy aprendiendo, porque me doy cuenta que a lo mejor yo escucho la canción y yo le digo a Ale, ay, mira, quiero cantar esta canción. Ayer nos pasaba, estaba practicando una canción y le dije, pero es que me hiciste algunas recomendaciones y yo te dije, pero es que así no se escucha con la chica que lo canta. Ajá. Y tú dijiste, bueno, es que yo no la estoy escuchando a ella, te estoy escuchando a ti, ¿no? Y para mí fue como... Pues sí, ¿por qué tendría yo que sonar igual que la chica que lo canta? Entonces creo que también va enfocado a la identidad en la parte emocional y pues ya con la identidad pues ya tocamos un montón de cosas que también hemos hablado en otros episodios, pero por ahí yo vería como los beneficios en las dos partes. Y luego si lo vemos desde la parte cultural y social, pues es que también forma un vínculo con la persona o con el grupo de personas. Se vuelve una actividad que también puede ser pues muy beneficiosa de hacer. Sí, yo por ejemplo siento que en lo que me desarrollo, no sé exactamente, Ale, qué es el tono, o sea, no sé si decir el tono, pero yo muchas veces siento que mis pacientes pueden llegar a percibir cierta empatía con el tono de voz, ¿no? Y obviamente es el tono que pues yo, no es como que entre al consultorio y bueno, vamos a... Y finja la voz, ¿no? Pero sí creo que es como generar confianza, o sea, desde personas que conozco de toda la vida y que pueden llegar a que las revise, a mujeres que llegan y que no conozco y que nunca han visto, y que ese saludo, esa cómo te reciben, esa confianza, esa empatía que puedes generar con cómo te comunicas al dar la bienvenida, a interrogar, es muy diferente te digo, no sé si es el tono o como la manera en que preguntas, ¿no? No es lo mismo decir, no sé, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿En qué te puedo ayudar? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas, no? O sea... Como en una oficina. Como en una oficina, ¿no? Sí. Que al final, digo, sí es prestar un servicio, pero no es, o sea, no es como que se van a tocar los mismos temas, no vas a exponer la misma parte, no vas a solicitar. Pero aún así, como que, efectivamente, no es nada más lo que te dicen, sino en qué tono te lo dicen, ¿no? Si es una voz que no, como tú bien dices, no vas a fingir, no vas a hablar así todo el tiempo, no, pero sí el crear una entonación que genere confianza, ¿no? Por ejemplo, pues ahora sí que de manera ancestral
Sabemos que la atracción sexual tiene mucho que ver con la voz, ¿no? A las personas que nos atraen los hombres, pues obviamente nos va a atraer a lo mejor una voz grave, ¿no? ¿Por qué? Porque está relacionada un poco con la virilidad, con cuestiones de la procreación y todo esto, ¿no? Que son, pues, aspectos muy ancestrales, ¿no? Pero finalmente sí marcan, ¿no? Y con esta parte de la empatía yo pensaba también en que desde que una mamá está embarazada, pues ahí también hay cierto reconocimiento de la voz por parte del bebé. Y luego si al nacer tiene cierto tono al calmar, pues por eso están los cantos, ¿no? Los cantos de cuna, o el tono en el que se utiliza para decir, ay, bueno, vamos a bañarnos, vamos a dormirnos o lo que sea. Y también en la parte de los regaños, todo va cambiando y se va haciendo emocionalmente, pues también como cierto, como una huella, digamos, una huella que cuando vas creciendo, pues ya puedes identificar más fácilmente a esta persona, aunque no sea mi mamá, al reconocer este cierto tono, me genera calma, ¿no? Y también en la parte terapéutica lo usamos un montón y sabemos, cada vez estamos más conscientes de qué tipo de tono necesitamos hacer cuando estamos haciendo, a lo mejor, estamos reconociendo algo que el paciente acaba de decir y que necesitas como reflejarle, y en qué otros momentos necesitas calmar la situación y hasta baja el tono y la forma en la que lo dices, y es algo que a lo mejor se da más naturalmente y que se empieza a practicar, pero que sí tiene ese impacto como inmediato en la otra persona. Sí, yo creo que aquí es como meternos a un tema bien amplio, porque también podríamos, pues que cada quien que se dedica a diferentes pues actividades o en su medio, incluso hablando de quienes están en casa, por ejemplo, amas de casa, o obviamente quienes salen trabajo a oficina, quienes trabajan con un grupo, quienes trabajan con una persona, quienes trabajan solos, ¿no? O sea, a lo mejor hasta también quienes trabajan solos, no sé, ponte una musiquita y cántala o vocaliza, ¿no? Porque también es algo que al final, pues, hay que ejercitar, siento, ¿no? O sea, ejercitar y también descansar. O sea, también hay momentos en los que a mí, por ejemplo, me gusta estar en silencio total. Si estuve a lo mejor hablando mucho en clase, o también encontrar esos lapsos, ¿no? De descanso. Encontrar el equilibrio. O también, incluso después de un concierto, me gusta mucho el mantener el silencio, porque pues también hay necesidad de un descanso, ¿no? También vocal. O sea, que con el aparato que es como las cuerdas vocales y tal, necesitan ese reposo, les hace bien. Y el cuerpo en general, porque ya nos dimos cuenta con Brenda, sí, que siempre casi siempre limitamos como que esta parte para cantar. Tenemos la idea de que es solamente esta parte, y después te das cuenta de que involucra pues desde acá hasta la cabeza, se puede decir. O sea, entonces de repente se dan cuenta de que el instrumento es más grande, ¿no? Para cantar. Y para hablar también, de alguna manera, pues a lo mejor no nos damos cuenta, pero sí estamos utilizando el cuerpo. Sí hay un desgaste también un poco calórico, por ejemplo, a la hora de cantar, por el esfuerzo físico. Sí hay un cansancio, ¿no? Entonces, no solo es la voz, es también un poco el cuerpo, y a eso agrégale la concentración que se requiere también, por ejemplo, en el caso del canto, de lo que estoy cantando, la tonalidad. Aunque hayas ensayado, tienes que estar con tus 5 sentidos puestos en lo que estás haciendo, y ya, ahí también genera un cansancio mental. Entonces son muchas cosas. Ahorita que hablabas de eso, me acordé mucho de que mi papá, como que la mayor parte de su vida trabajaba en cosas como físicas, como moverse, acomodar, caminar o hacer cosas como físicas, ¿no? Ajá. Y cómo de pronto podemos tener la idea de que si no haces algo con tu cuerpo, o sea, manos, pies, moverte, cargar cosas, pareciera que no estás trabajando o no te vas a cansar. Entonces él me decía, como de mi trabajo, que era como en la consulta o así, ay, pues ese trabajo, ¿qué? Y yo cuando empezaba a trabajar, decía, es que yo llego cansadísima, o sea, entonces ahora... ¿Y con un hambre? Bueno, yo salgo con un hambre, ay, no. Pues sí, o sea, al final estás trabajando, si estás hablando, si estás comunicando, estás trabajando gran parte de tu cuerpo, y a lo mejor no solo caminas y tus manos y cargas cosas, pero pues son muchos músculos los que se están moviendo. Exacto, músculos y también la parte intelectual. El cerebro está trabajando a por mayor. Siempre lo supe.
Ok, entonces ya para ir cerrando, ¿cómo podríamos, pues sí, descansar, ya dijimos, pero también ejercitar el uso o hacernos más conscientes de, sobre todo en personas que a lo mejor por las actividades diarias, pues no es algo que se pueda dar, ¿no? Que aunque estemos cantando en la casa o en el carro o donde sea, pero que podamos hacer algo mucho más bueno para nuestra voz. Sí, bueno, lo principal es lo básico, ¿no? Que es la respiración, ir empezando a adquirir el hábito de respirar de forma más completa, ¿sí? Yo creo que 5 o 10 minutos diarios que vayamos haciendo ejercicios de respiración, que es hacer de cuenta que estamos llenando como un vaso de agua que se llena de abajo hacia arriba. Tener como esa sensación de llenar desde abajo hasta arriba, ¿no? Y los ejercicios de soplar son buenísimos. Mucha gente usa globos. Yo usaría de los chiquitos porque son los más difíciles. Es con los que se hace un poquito más de esfuerzo. Pero si no, con cerrar los labios se pueden hacer los ejercicios, ¿no? Eso es para ir también descubriendo la función de lo que es el diafragma. Y también empezar ya a dejar de resonar la voz en lo que es la garganta, como llamamos coloquialmente, y empezar como a descubrir pues en la cara, en la misma cavidad bucal, cómo puede resonar tu voz y tener un poco de mejor proyección que si lo dejas todo a este nivel, ¿no? En resumen, necesitamos clases de canto. Sí, vayan a clases de canto, bueno, ¿qué puedo decir ya, no? Yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué tanto afecta esto que te dicen las abuelitas de no tomes helado después de las 7 de la noche? O esos cambios Cúbrete como la sandía, ¿no? Después de cúbrete, ajá, o sea, o el calor, el frío. Te acabas de salir de bañar y no puedes traer tu pecho. Yo pienso que los cambios bruscos de temperatura son pues, choques térmicos, ¿no? Que finalmente nos pueden afectar. Que sí. Por ejemplo, si yo acabo de vocalizar o de cantar, ensayar, etcétera, utilizar mi voz mucho, no me voy a tomar un vaso de agua helada, ¿no? Si digamos que mi temperatura de cuerdas está normal porque no he cantado, a lo mejor me puedo tomar un refresco frío, ¿no? Pero si voy a cantar al rato, pues no me enfermo, pero me va a costar un poquito de trabajo calentar mis cuerdas con los ejercicios, ¿no? Enfermarte como tal, pues a lo mejor sí, después de estar caliente, como decimos, pues ingerir algo frío, pues sí es un choque térmico que no conviene mucho. Sin embargo, por ejemplo, yo recuerdo pues yo pienso que era uno de los errores que cometíamos cuando ensayábamos en coro con 30 personas en un lugar cerrado para que no nos diera el aire. Se generaba entre 30 personas un calor tan intenso que cuando salíamos de ensayar, la mayoría nos enfermábamos, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí hay otro choque térmico. Parecía como que nos estábamos cuidando, pero resulta que necesitábamos más bien estar en un lugar ventilado. Yo soy partidaria de estar en lugares ventilados, incluso cuando estás enfermo, ¿no? Porque se necesita como purificar, pero también regular esa temperatura, ¿no? Que ya si sales, pues no sientes el cambio tan brusco. Cuidar excesivamente también puede... Exacto. Sí, porque incluso he visto gente que utiliza bufandas en cualquier época del año y son los que más enferman, de verdad. Y eso de evitar el exceso de cuidados, eso aplica para muchas cosas, ¿eh? Sí, no solo para la voz. Sí. Como en todo. Sí, exacto. Así es. Pues nos dio muchísimo gusto a mí también. Que compartieras este tema con nosotros, Ale. Que pudieras abrir esta parte pues en la que tenemos que concientizarnos más, y de verdad la invitación para mí, para todos, para como Brenda iniciar algo más artístico, puede ser en la voz, puede ser en un montón de cosas, pero si llama tu atención hacerlo con el canto, pues pensar en clases de canto, ¿no? Claro que sí. Sí, y sobre todo, Ale, yo decirte, bueno, ya hemos hecho ahí mucho clic cada semana que nos vemos. A mí me queda claro que entre más practicamos cualquier cosa, más fácil se nos va a dar. Pero también para mí es importante, y lo he dicho en otros episodios sobre otros temas, el que podamos tener la confianza, el que, al menos para mí es muy importante que la otra persona
nos acompañe, no tanto que sea así como un tema de jerarquía, ¿no? Y yo me he sentido muy acompañada contigo, así que súper recomiendo, todos vayan por favor con Ale. Y yo he aprendido muchísimo también de cada alumno, ¿eh? Se aprende muchísimo porque además esta empatía que se genera te hace también pues darte cuenta de que hay diferentes maneras de aprender. No todos van a aprender como aprendí yo o como aprende Brenda. Yo sigo aprendiendo además. Entonces, pues el generar esta empatía es un beneficio mutuo. Así es. Pues muchísimas gracias, Ale. No sé si quieras como compartir algo para el cierre del podcast, de este episodio. Tus datos, cómo claro te pueden contactar. Muchísimas gracias. Exactamente. Sí, pues muchísimas gracias también por este espacio de difusión. Sí, bueno, me pueden contactar a través de, estoy en redes sociales con mi nombre completo, que es Alejandra Zavala Piquet. Mi segundo apellido está un poco conocido. No vamos a decir qué raro, pero mi teléfono es 44 31 60 31 19. En redes sociales, pues estoy como a Zavala Piquet o Alejandra Zavala Piquet en Instagram, en TikTok y en Facebook también. Qué padre, excelente. Muchas gracias. Pues ahí esperen nuestra actuación, nuestro performance. Muy pronto, las 3, y claro, si gustan, hacemos algo. Por supuesto, encantadísima. Gracias por acompañarnos y gracias también a ustedes. Nos vemos en el siguiente episodio, que ya va a ser el lunes. Ya se acabó el descanso. Tercera temporada inicia con este episodio. Nos vemos cada lunes y nos vemos a la próxima. Sí. ¿Va? Adiós. Adiós.